Escuché su voz desde la cocina. El notario falso vendrá el viernes. Con la firma y el certificado, la vieja ya no existirá. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era mi nuera, la mujer a la que abrí las puertas de mi casa y del corazón de mi hijo. Creí que hablaba de otra persona, pero hablaba de mí. Esa noche, entendí que el peligro no siempre entra por la puerta. A veces ya está sentado a tu mesa. Y entonces lo supe. Esta vez, mi silencio no sería miedo, sería mi justicia. Antes de seguir con esta historia, te invito a acompañarme. Si alguna vez sentiste que el silencio también tiene su propia voz, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video. Así este rincón seguirá vivo, lleno de historias donde la dignidad nunca envejece. Todo comenzó aquella noche, cuando la brisa del mar entraba por las ventanas del comedo y el sonido del océano parecía acompañar nuestra cena familiar. Todo parecía en calma, como si nada malo pudiera ocurrir bajo mi techo, la casa que había construido durante años con mi difunto esposo. Héctor hablaba entusiasmado sobre un nuevo proyecto que estaba iniciando, y yo lo escuchaba con orgullo. Siempre quise que mi hijo tuviera una vida tranquila, sin las carencias que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes. Paula, mi nuera, lo observaba con esa sonrisa suya tan medida, tan perfecta, como si cada gesto estuviera ensayado. Era una mujer bonita, elegante, y con una inteligencia que siempre admiré, aunque con el tiempo descubrí que la inteligencia sin alma puede ser peligrosa. Mamá, dijo Paula sirviéndome un poco más de vino, deberíamos actualizar su testamento. Es solo por precaución, por si acaso. Me reí suavemente. No tengo prisa por morirme, hija, le respondí con un tono cariñoso. Ella también rió, pero su mirada fue fugaz, rápida, como la de alguien que esconde un pensamiento detrás de una sonrisa. Inés, mi nieta, levantó los ojos del plato y me observó con esa curiosidad silenciosa que solo tienen los niños. Tenía 12 años, y aunque era reservada, su mirada lo decía todo. Abuela, ¿puedo levantarme?, me preguntó bajito. Claro, hio, veo traer más pan. Mientras ella iba a la cocina, Paula y Héctor comenzaron a hablar de números, de bancos, de documentos. No les di mucha importancia. A mi edad, esas conversaciones me cansan. Pero hubo una frase que se me quedó grabada, una frase que en su momento pasó desapercibida, pero que después me sonó como un eco de advertencia. Paula dijo: con la firma de mamá, todo quedará más fácil. Esa palabra, la firma, no sé por qué me erizó la piel. Quizás fue la manera en que lo dijo, sin emoción, sin respeto, como si mi nombre en un papel fuera solo un trámite. Inés volvió con el pan, y en su rostro noté algo extraño. Tenía los labios apretados, como si quisiera decirme algo, pero se contuvo. La cena siguió su curso. Héctor me preguntó si había pensado en vender el terreno viejo de Torremolinos, y yo le contesté que no, que era el último recuerdo de su padre. Él asintió sin discutir, pero Paula se quedó callada, mirando fijamente su copa de vino. Cuando terminamos, todos se levantaron para llevar los platos. Yo me quedé un momento sentada, disfrutando del olor a pan caliente y del sonido de las olas. A través del ventanal, veía cómo la luna se reflejaba en el mar, y pensé que, a pesar de la soledad, seguía siendo afortunada. Entonces escuché algo. Una voz. Era la de Paula, desde la cocina, hablando por teléfono. Su tono era distinto, más bajo, más firme. Me quedé quieta, sin hacer ruido. Sí, decía, el notario falso vendrá el viernes. Todo debe estar listo antes del lunes. Con la firma y el certificado, la vieja ya no existirá. El corazón me dio un vuelco. Sentí un frío en la espalda, una mezcla de incredulidad y miedo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿La vieja ya no existirá? No podía ser que hablara de mí. No, debía de ser un malentendido. Quizás una broma de mal gusto. Me levanté despacio, con el pulso acelerado, y fui hacia mi habitación. En el pasillo me crucé con Inés, que salía del baño. Me miró con los ojos muy abiertos, como si también hubiera escuchado algo. No dijo nada, solo me tomó de la mano. Esa noche,
Cuando apagué la lámpara, sentí que el mar sonaba diferente, más oscuro, más pesado, como si las olas arrastraran un secreto. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que lo había soñado. Preparé café y tostadas, puse música suave y traté de empezar el día como cualquier otro. Pero Paula bajó con una carpeta en la mano y una sonrisa tensa. Mamá me dijo: «El viernes vendrá un notario a revisar unos documentos. Es algo rutinario. No se preocupe». Le devolví la sonrisa, aunque por dentro el alma me temblaba. «Claro, hija», contesté. «Confío en ti». Mentí, porque desde la noche anterior algo dentro de mí había despertado. Era una intuición vieja, la misma que me había salvado tantas veces cuando la vida quiso ponerme a prueba. Por primera vez, miré a mi nuera con ojos nuevos. Vi en su mirada el cálculo, la impaciencia, el deseo de tenerlo todo rápido, sin esperar. Vi a una mujer que ya no veía personas, sino oportunidades. Cuando se fue a llevar a Inés al colegio, abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa. No había mucho, solo hojas con sellos y mi nombre escrito varias veces. Pero algo llamó mi atención. Una copia de mi certificado de nacimiento y otra, más extraña, con un espacio en blanco donde debía ir la firma de defunción. Ese hueco vacío me atravesó el pecho. No era solo miedo lo que sentí, era algo más profundo. Era el dolor de entender que quien comparte tu mesa puede estar preparando tu final. Esa tarde me senté frente al mar con mi taza de café, observando las gaviotas volar sobre las olas. Pensé en todo lo que había vivido, en las veces que perdoné sin que me lo pidieran, en las heridas que ya había aceptado. Pero esta vez, algo dentro de mí se quebró. No lloré, solo me quedé mirando el horizonte, mientras el sol caía lento y la brisa me traía el olor de la sal. Y comprendí que la calma, esa calma tan mía, estaba a punto de romperse para siempre. Aquella noche dormí pozzo. El sonido del mar golpeando contra las rocas me recordaba que, aunque las olas siempre regresan, nunca son las mismas. Cuando amaneció, el sol entró por las cortinas como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí algo había cambiado. La calma aparente escondía una inquietud nueva, una grieta que empezaba a abrirse entre la confianza y la sospecha. Dicen que las heridas del alma no se cierran del todo, que solo aprenden a doler en silencio. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, pensé en todas las cicatrices que la vida me había dejado. La muerte de mi marido, la soledad de los años posteriores, la distancia creciente con mi hijo. Pero ninguna dolía tanto como la que comenzaba a formarse ahora, esa que no se veía en la piel, sino en la confianza. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero a mí me sabía amargo. Paula bajó las escaleras con su perfume caro y su andar apresurado. Llevaba el móvil en la mano, hablando con alguien. «Sí, todo está listo para el viernes». «No». Ella no sospecha nada, dijo, sin darse cuenta de que la escuchaba. Cuando me vio, cambió el tono al instante. «Buenos días, mamá. ¿Ha dormido bien?». Le respondí con una sonrisa suave, la misma que usaba cuando no quería que nadie leyera mis pensamientos. «Sí, hija. He dormido como un tronco». Mentira. No había pegado ojo. Pasé la noche dándole vueltas a esa frase que había escuchado. La vieja ya no existirá. Era imposible no sentir miedo, pero también algo más, una especie de desengaño. Me costaba creer que esa mujer, la misma que había cuidado cuando se enfermó de los nervios, que había sentado a mi mesa tantos años, fuera capaz de algo tan cruel. Cuando Héctor bajó, el ambiente se volvió más tenso. Paula lo saludó con un beso rápido, y yo vi en él el cansancio de quien no sabe lo que pasa a su alrededor. Mamá me dijo mientras se servía café, Paula me comentó que tal vez podríamos vender el terreno de Torremolinos. El dinero nos vendría bien a todos, ¿no? Ese a todos me dolió. Ese terreno fue el sueño de tu padre, le recordé con voz baja. Me prometí que no lo vendería. Paula frunció los labios, fingiendo comprensión. Claro, claro, doña Teresa. Solo lo decía por ayudarla. Pero mantener propiedades vacías es un gasto innecesario, sobre todo a su edad. A su edad. Esa frase cayó sobre mí como una losa. En su boca sonó como una cuenta regresiva. Después de que se marcharon,
Me quedé sola con mis pensamientos. Decidí subir al desván donde guardaba los documentos antiguos. Siempre he sido ordenada, y cada papel importante tenía su carpeta, los títulos de propiedad, el testamento que hice con mi marido hace más de 20 años, las escrituras del terreno. Al abrir el archivador, algo me sobresaltó. Había un sobre nuevo, de color crema, que yo no recordaba haber puesto allí. Dentro, encontré una copia reciente de mi testamento, pero algo estaba mal. En el documento original, la herencia se dividía en 2 partes iguales. Una para Héctor y otra destinada a la restauración de una biblioteca municipal, un sueño que compartí con mi marido. Sin embargo, en esta copia, esa cláusula había desaparecido. En su lugar, había un párrafo que dejaba todos mis bienes a discreción de la familia directa. Y lo más inquietante, al final del documento aparecía una firma que pretendía ser la mía. Era una imitación torpe, pero lo suficientemente parecida como para engañar a quien no me conociera. Sentí una punzada en el pecho. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Me senté en la mecedora junto a la ventana, mirando al mar. El sonido de las olas, que siempre me tranquilizaba, ahora me resultaba lejano, como si ya no perteneciera a mi mundo. Pensé en mi marido, en cómo se reiría de mi ingenuidad si supiera lo que estaba pasando. «Tere, tú siempre crees que todo el mundo tiene buen corazón», solía decirme. Y yo respondía que la bondad se contagia. ¡Qué ironía! A media tarde, Inés volvió del colegio. Traía una flor arrancada del jardín y la colocó en un vaso de cristal sobre la mesa. «Abuela, ¿por qué estás triste?», preguntó. «No lo estoy, mi vida». Solo pensaba, ¿en el abuelo? Asentí. Mentí otra vez. No quería cargarla con mis temores, pero su inocencia era un espejo de la verdad. Los niños siempre saben más de lo que dicen. Mamá llamó Paula desde la puerta. «El viernes vendrá el notario, ¿recuerda? No tardará nada. Héctor firmará también. Es solo un trámite legal». Sonreí con calma. «Por supuesto, hija. Estaré lista». Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, pensé en las pequeñas señales que había ignorado durante meses. Paula había cambiado las contraseñas del banco por seguridad. Héctor apenas hablaba conmigo de dinero, como si ya no fuera asunto mío. Y sin embargo, todas esas cosas se fueron acumulando, pequeñas grietas en una pared que ahora amenazaba con derrumbarse. Saqué de un cajón una vieja libreta de cuero, la misma donde mi marido solía anotar los gastos de la casa. Allí, con letra temblorosa, empecé a escribir todo lo que recordaba: fechas, frases, detalles. Lo hice como quien traza un mapa para no perderse en la niebla. Cuando terminé, guardé la libreta debajo del colchón. No sabía qué haría después, pero sentí que debía dejar constancia de todo, por si algo me pasaba. Al día siguiente, mientras Paula se maquillaba en el baño, Héctor me pidió que lo acompañara al jardín. «Mamá, últimamente te noto diferente. ¿Pasa algo con Paula?». Lo miré largo rato. Mi hijo, mi único hijo. Tenía los mismos ojos que su padre. Esa mezcla de bondad y ceguera. «No pasa nada, hijo. Solo estoy cansada». Pero dentro de mí algo se movía. No era miedo. Era una fuerza nueva, silenciosa, que empezaba a despertar. Por la tarde, encontré a Inés sentada en la terraza dibujando. Se concentraba tanto que no notó mi presencia. Cuando me acerqué, vi el dibujo. Era nuestra casa, con 3 figuras: ella, su padre y yo. Paula no estaba. «¿Y mamá?», pregunté con cuidado. «No sé», abuela respondió encogiéndose de hombros. «Ella siempre tiene prisa». Me quedé mirando el mar, sintiendo cómo esas palabras, tan simples, me atravesaban. Ella siempre tiene prisa. Sí, prisa por avanzar, por conseguir, por borrar. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y dejé entrar el aire del mar. Había luna llena y las olas rompían con suavidad en la orilla. Pensé en la fragilidad de las cosas, en cómo la confianza puede perderse en un segundo, como una hoja que se lleva el viento. Tomé la libreta de nuevo y escribí una última frase:
El viernes vendrá el notario. No sé qué planean, pero esta vez no firmaré sin mirar. Apagué la lámpara. Afuera, el mar seguía rugiendo con su voz eterna, y dentro de mí sentí la certeza de que algo se acercaba, algo inevitable. Los días que siguieron fueron extraños, lentos, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito. Cada amanecer traía el mismo rumor del mar, pero yo lo escuchaba distinto, más hondo, más inquieto. Vivía entre la calma y la sospecha, contando las horas sin decirlo a nadie. Sabía que el viernes llegaría, y con él la verdad que cambiaría mi casa para siempre. El viernes amaneció con un cielo gris, de esos que parecen presagiar algo. Desde temprano sentí el aire más pesado, como si la casa respirara con dificultad. Preparé el desayuno en silencio. El sonido del cuchillo cortando el pan fue el único ruido que me acompañó. Inés aún dormía, y Héctor se había ido al trabajo. Paula, en cambio, bajó más arreglada de lo habitual, con un vestido azul oscuro y un brillo distinto en los ojos. «Hoy será un día importante», me dijo mientras servía café. «El notario vendrá a las 8 de la noche. Es solo una formalidad». «¿Y por qué tan tarde?», pregunté, intentando sonar despreocupada. «Porque es cuando él puede. Además, así Héctor estará aquí. No se preocupe, mamá. Todo saldrá perfecto». Su palabra perfecto sonó hueca. Esa mañana me dediqué a limpiar la casa con una precisión extraña, como si cada rincón pudiera revelarme algo. Mientras doblaba unos manteles, encontré el sobre con la firma falsa que había descubierto días atrás. Lo miré largo rato, y el pulso me tembló. No sabía qué me dolía más, la traición o la certeza de que Héctor, sin saberlo, participaba en ella. A media tarde, el mar cambió de color. Las olas golpeaban con más fuerza y el viento traía olor a tormenta. Inés estaba en su habitación haciendo los deberes. Me acerqué a ella. «Cariño, esta noche cenaremos con un señor que dice ser notario. Si en algún momento notas algo raro, no digas nada. ¿De acuerdo? Solo mírame». Inés frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Pasa algo, abuela?» «Nada, mi vida. Pero recuerda, a veces el silencio también protege». Cuando el reloj marcó las 8, sonó el timbre. Paula abrió la puerta con una sonrisa ensayada. Entró un hombre alto, con traje gris y un maletín de cuero. Su voz era grave y pausada. «Buenas noches, señora Vidal. Vengo a revisar unos documentos de propiedad». «Claro, pase usted», dije, controlando el temblor de mis manos. La mesa estaba puesta con vino, velas y comida ligera. Todo parecía normal. Héctor llegó minutos después, contento, sin imaginar nada. Paula lo abrazó, le sirvió una copa y le susurró algo al oído. El hombre del traje gris sacó unos papeles del maletín y los colocó sobre la mesa. «Solo necesitamos su firma aquí», señora, dijo, señalando una línea al final del documento. Me incliné despacio. En el encabezado leí palabras que me helaron la sangre: transferencia total de bienes patrimoniales. ¿Esto no era solo una revisión?, pregunté, fingiendo ingenuidad. Exactamente, intervino Paula con voz dulce. Es una actualización necesaria para el banco. Inés, que estaba sentada al otro extremo, bajó la cabeza. Vi cómo sus manos se movían debajo de la mesa. Minutos después, noté que algo rozaba mis dedos, una servilleta doblada. La abrí disimuladamente. Dentro, con letra pequeña y apurada, decía: «Finge que estás enferma y sal de aquí». Sentí un nudo en la garganta. Todo el aire del comedor se volvió pesado. Miré a mi nieta. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. En ese momento, comprendí que la niña sabía más de lo que parecía, y que el peligro era real. Apoyé la mano en el pecho, fingiendo un mareo. «Perdón, me siento mal. Necesito aire». «¿Está bien, mamá?», preguntó Héctor, preocupado. «Sí, hijo. Solo un poco de vértigo», respondí con voz temblorosa. Me levanté lentamente y caminé hacia la terraza. Afuera, el viento golpeaba fuerte. Me apoyé en la barandilla y respiré profundo. El mar rugía, como si quisiera avisarme algo. Dentro de la casa, escuché murmullos.
Paula hablaba rápido. El hombre del maletín parecía nervioso. Me quedé quieta, escuchando. Tiene que firmar hoy, decía él. Sin eso, no podremos registrar nada. Lo hará, respondió Paula. Siempre lo hace. Esa frase me dio fuerza. Siempre lo hace. No, esta vez no. No volvería a ceder. Regresé ao comedor, fingiendo serenidad. Ya estoy mejor, dije. El hombre sonrió forzadamente. Entonces, si pudiera firmar aquí. Tomé la pluma, la sostuve unos segundos y miré a Paula. ¿Y usted ya firmó su parte, hija? Pregunté con voz dulce. No hace falta, contestó rápido. Este trámite es solo suyo. Entonces lo supe todo. El fraude estaba completo. La firma, los documentos, el notario, todo era una trampa. Pero aún no era el momento de mostrarlo. Sonreí, dejando la pluma sobre la mesa. Prefiero leerlo mañana con calma. Mis ojos ya no son los de antes. Paula palideció. Pero, mamá. No, Haya. A mi edad, una aprende que nada urgente es bueno. Héctor se encogió de hombros, sin entender la tensión que flotaba. El supuesto notario intentó insistir, pero mi silencio lo desarmó. Entonces miré a Inés, y ella, con una valentía que no olvidaré jamás, me devolvió una sonrisa cómplice. De acuerdo, dije con tono sereno. Si el documento es legítimo, podrá esperar hasta mañana. El hombre recogió sus papeles con evidente incomodidad. Paula fingió una tos nerviosa, sirvió más vino, intentó cambiar de tema, pero el aire estaba cortante. Cada palabra, cada mirada, pesaba. Cuando todos se retiraron, me quedé sola en el comedor. Las velas se consumían despacio. Sobre la mesa quedó olvidada la servilleta con la advertencia. La guardé en mi bolsillo, sabiendo que esa pequeña hoja era más poderosa que cualquier firma. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Sentía el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por algo nuevo, la certeza de que no estaba sola. Mi nieta, con su inocencia, había visto lo que los adultos no querían ver. Miré por la ventana. La tormenta había comenzado. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Tomé la libreta que guardaba bajo el colchón y escribí con letra firme. Paula intentó que firmara mi muerte, pero su ambición la cegará. Mañana llamaré a Elena Márquez. Cerré la libreta y la abracé contra el pecho. En el reflejo del cristal, vi mi rostro envejecido, pero también la luz de alguien que, después de mucho tiempo, había despertado. El mar rugía con furia, y yo sentí que, por primera vez en años, no le tenía miedo. La madrugada me encontró despierta, con la mirada fija en el reflejo del mar. No tenía miedo, solo una calma nueva, la que llega cuando el alma ya ha decidido. Cada ruido de la casa me recordaba lo vivido, pero también lo que estaba por venir. Sentí que aquella noche, por fin, la mujer que fui toda mi vida se levantaba dentro de mí. Y al amanecer, supe a quién debía llamar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la butaca de mi habitación, con la libreta abierta sobre las rodillas. El sonido del mar se colaba por la ventana, golpeando las rocas con una fuerza que parecía empujarme a decidir. Sentía dentro de mí una mezcla de tristeza y lucidez. Cuando uno envejece, aprende que la verdad no siempre llega con ruido. A veces se desliza despacio, como una sombra. Pero aquella noche, la verdad ya estaba frente a mí, tan clara como la luna que se reflejaba en el agua. Tomé el teléfono fijo, ese viejo aparato que Héctor siempre decía que debía cambiar, y marqué un número que aún recordaba de memoria. «¿Elena? Soy Teresa». Hubo un silencio al otro lado, seguido de una voz cálida. «Tere, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien?» Tragué saliva. «No lo sé. Necesito que vengas mañana. No puedo explicarte todo por teléfono, pero se trata de mi nuera. Está planeando algo muy grave». Elena Márquez había sido mi amiga durante más de 40 años. Antes de jubilarse, fue notaria, una mujer de carácter firme y corazón justo. Ella entendió enseguida. «No te preocupes. Mañana al mediodía estaré en tu casa. No firmes nada. Y si puedes, mantén la calma». Colgué el teléfono con las manos frías.
Al mirar la hora, eran casi las 3 de la madrugada. Caminé hasta la ventana y respiré el aire húmedo del mar. Pensé en cuántas veces había mirado ese horizonte buscando paz y ahora lo miraba buscando fuerza. Cuando amaneció, preparé café para todos como siempre. Paula bajó sonriente, fingiendo naturalidad. ¿Durmió bien, mamá?, preguntó con esa voz de miel que ya no podía engañarme. Lo suficiente, respondí. ¿Y tú, hija, lista para otro día largo? Sí. Hoy tengo que salir al banco, dijo rápidamente, evitando mi mirada. Héctor entró después, medio dormido, dándome un beso en la frente. No te preocupes, mamá. Todo saldrá bien, me dijo, sin saber de qué hablaba realmente. Me limité a sonreír. La costumbre de callar por amor es algo que las madres aprendemos muy pronto. A media mañana, cuando se fueron, el silencio de la casa me abrazó. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz y me preparé un té. En el fondo, sabía que aquel día sería decisivo. La casa olía a lavanda y a sal. Era un olor limpio, honesto, como el que necesitaba mi alma. A las 12 en punto, el timbre sonó. Era Elena. Llegó con una carpeta en la mano y esa mirada suya que no deja escapar mentiras. Cuéntamelo todo, me dijo, sin siquiera quitarse el abrigo. Le relaté cada detalle: las llamadas de Paula, el documento falso, el notario que vino de noche, la servilleta de Inés. Elena escuchaba en silencio, tomando notas con su letra precisa. Cuando terminé, suspiró. No me sorprende. He visto cosas así en mi carrera, pero nunca dentro de una familia. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, casi en un susurro. Nada todavía, dijo. Déjame revisar algo. Si ese hombre vuelve, no digas nada. Yo me encargaré. Pasamos la tarde juntas. Elena revisó mis papeles, comparó firmas y confirmó lo que ya sospechaba. Alguien había intentado duplicar mis documentos. Al ver la copia del testamento, negó con la cabeza. Esto es una falsificación burda, pero peligrosa. Si hubieras firmado anoche, habrías perdido todo, incluso tu nombre legal. La miré a los ojos. Entonces Inés me salvó la vida. Sí, dijo sonriendo. Y también tu intuición. Por la tarde regresaron Héctor y Paula. Me encontraron tejiendo en la sala, como si nada hubiera pasado. Elena seguía conmigo, fingiendo ser una vieja amiga de visita. Paula se mostró incómoda. Oh, no sabía que tenía compañía, dijo con su sonrisa forzada. Elena vino a traerme unos documentos, contesté tranquilamente. Es curioso. Ella fue notaria, ¿sabes? Paula se tensó. Lo noté enseguida. Ah, qué interesante, respondió, jugando con su collar. Bueno, mamá, el notario vendrá más tarde para completar lo de ayer. Elena me lanzó una mirada rápida, de esas que dicen más que 100 palabras. Perfecto, dije con serenidad. Me encantará conocerlo otra vez. La cena fue un acto teatral. Paula servía la comida con un entusiasmo nervioso. Héctor hablaba de banalidades, y Elena se mantenía observadora, como un juez silencioso. Inés, desde su rincón, no quitaba los ojos de mí. Cuando el timbre sonó, el supuesto notario entró con su maletín y la misma seguridad de la noche anterior. Pero esta vez algo cambió. Elena se levantó despacio. Buenas noches, dijo con voz firme. ¿Podría ver su acreditación, por favor? Soy Elena Márquez, notaria jubilada, y estoy aquí como testigo legal de la señora Vidal. El hombre se quedó helado. Paula lo miró aterrada. No es necesario mostrar nada, balbuceó. Mamá, esto es ridículo. Ridículo, respondí con calma, es intentar borrar a quien te dio un techo. El ambiente se volvió espeso, como si el aire pesara toneladas. El supuesto notario abrió la boca, pero no alcanzó a hablar. Su mano temblaba. Elena sacó su teléfono y marcó un número. Inspector Rivas, dijo. Estamos listas. El silencio se hizo eterno. Inés apretó mi mano bajo la mesa. Paula se levantó de golpe, buscando una excusa, pero nadie la escuchó. Afuera se oyeron pasos. 2 agentes entraron sin ruido, mostrando sus credenciales. Buenas noches, dijo uno de ellos. Tenemos una denuncia sobre falsificación de documentos.
El hombre del maletín bajó la cabeza. Paula retrocedió, pálida como la cera. Héctor miraba sin entender. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz quebrada. Me giré hacia él. «Nada que no debas ver, hijo. La verdad, cuando llega, no necesita gritar». Elena asintió despacio. «Todo está en orden, Teresa. Ya puedes respirar». Y respiré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi silencio valía más que 1000 palabras. Miré a Inés, que me sonreía con los ojos llenos de orgullo. Queridos, los que me escucháis, si alguna vez habéis sentido esa punzada de traición en vuestra propia casa, sabéis de lo que hablo. No hay dolor más profundo que el de descubrir que el enemigo duerme bajo tu techo. Pero creedme, también existe una fuerza que solo nace en el silencio de una madre. Afuera, el mar volvió a su ritmo tranquilo, como si todo lo sucedido fuera parte de un ciclo que debía cumplirse. La justicia, a veces, llega sin hacer ruido, pero cuando llega, todo se ilumina. El día siguiente transcurrió, como si el tiempo quisiera probar mi paciencia. No hubo gritos, ni discusiones, solo miradas que pesaban más que las palabras. Sentía en el aire una quietud rara, la que precede a los grandes cambios. Por dentro, yo ya había tomado una decisión. No necesitaba vengarme, solo quería que la verdad saliera a la luz. Y esa noche sabía que así sería. Esa noche, el aire del mar olía distinto. Era más frío, más denso, como si las olas también esperaran algo. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio del descanso, era el silencio antes de la verdad. Elena se quedó conmigo, sentada en el sillón junto al ventanal. Ninguna de las dos hablaba. Bastaba con mirarnos para entender que lo inevitable estaba por llegar. Cuando el reloj del pasillo marcó las 9, escuchamos el ruido del coche de Héctor en el camino. Paula bajó corriendo, nerviosa, arreglándose el cabello frente al espejo. Tenía ese aire de quien finge controlarlo todo, pero el temblor de sus manos la delataba. Yo observé desde lejos, sin decir nada. Aprendí que a veces la fuerza no se muestra en la voz, sino en la calma con la que uno espera. Héctor entró sonriente, sin saber nada. «Mamá, traje vino. Hoy celebramos que todo se arregla». Elena me miró con ternura. «Sí, hijo», dije despacio, «hoy se arregla todo». A los pocos minutos, el timbre sonó. Paula corrió a abrir. Era el mismo hombre del maletín. Venía con un gesto seguro, aunque su mirada se movía inquieta. «Buenas noches», dijo. «Vengo a completar la documentación». «Pase usted», contesté. «La mesa está lista». Nos sentamos todos. Paula fingía sonreír. Héctor se servía vino, y el supuesto notario desplegaba papeles como si estuviera en su despacho. Solo Elena y yo permanecíamos en silencio, como dos testigos invisibles. «Aquí, señora Vidal», dijo el hombre. «Si puede firmar donde le indiqué». Me incliné y leí despacio. Las letras bailaban frente a mí, pero no de cansancio. Era la adrenalina de la justicia contenida. «Perdone», pregunté suavemente. «¿Podría mostrarme su licencia?» Siempre me enseñaron que las firmas importantes requieren confianza mutua. El hombre se detuvo. Paula intervino rápido. «Mamá, no hace falta. Confía en mí». La miré con serenidad. «Confiar es algo que ya hice demasiado, hija». Elena se levantó con elegancia y sacó una pequeña cartera de su bolso. «Soy Elena Márquez, notaria jubilada. Y, por si no lo sabe, la falsificación de documentos públicos es delito en este país». El color desapareció del rostro del hombre. Paula se levantó, balbuceando. «Esto es un malentendido, mamá. No sé de qué hablan». Elena no respondió. Marcó un número en su móvil y dijo con voz firme: «Inspector Rivas, estamos listas». En ese momento, el sonido del mar se mezcló con el de unos pasos en la entrada. 2 agentes entraron mostrando sus credenciales. Paula dio un paso atrás. El hombre del maletín intentó correr, pero uno de los policías lo detuvo antes de llegar a la puerta. Héctor quedó paralizado. Miraba a todos sin entender. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz quebrada. Me levanté despacio. No había odio en mí, solo un cansancio antiguo que por fin encontraba descanso. «Está pasando, hijo»,
que el amor no se demuestra robando, y que a veces el silencio también firma la justicia. Paula intentó hablar, pero las palabras se le rompieron en la garganta. Yo no quería hacerle daño, solo necesitábamos dinero. La interrumpí con suavidad. Lo que necesitabas no era dinero, era corazón. Y eso no se falsifica. Los agentes se llevaron al hombre y a Paula. El ruido de la sirena se perdió entre el viento. Héctor cayó de rodillas, las manos en el rostro. Me acerqué y le acaricié el cabello, como cuando era niño. Levántate, hijo. No eres culpable de amar a quien no lo merecía. Todos aprendemos cuando el alma se quema un poco. Nos quedamos solos los tres, Héctor, Inés y yo. Elena se acercó, me tomó la mano. Ya está, Teresa. Lo has hecho bien. Asentí. No me sentía victoriosa, solo en paz. La justicia no siempre trae alegría, pero sí descanso. Pasaron unos minutos en silencio. Héctor se levantó, con los ojos rojos. Mamá, no entiendo cómo no vi nada. Porque el amor, hijo, también ciega, le respondí. Pero no te culpes. En esta casa todos aprendimos algo esta noche. Miré a Inés. Ella me observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Me acerqué y la abracé. Gracias, mi vida. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí. Yo solo escribí lo que sentí. Abuela, dijo bajito. No quería que te pasara nada. Y eso te hace más valiente que muchos adultos. Nos sentamos las 3 generaciones frente al mar. El viento soplaba fuerte, pero no me asustaba. Dentro de la casa, las velas se apagaban una a una, como si cada llama cerrara un capítulo. Elena se despidió poco después. Te llamaré mañana. Descansa, Tere. Gracias, amiga, le dije. Sin ti, la verdad habría llegado demasiado tarde. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero esta vez era distinto. No dolía. Caminé hasta la terraza. El mar brillaba bajo la luna, y por primera vez en muchos años, no lo sentí lejano. Me acompañaba. Me quedé allí largo rato. Pensé en Paula, en su ambición, en su miedo. No la odiaba. La lástima se mezclaba con una tristeza serena. Las personas se pierden cuando dejan de mirar a los ojos de quienes las quieren. Entré y vi a Héctor dormido en el sofá, exhausto. Inés dormía abrazando su muñeca. Me acerqué a la mesa del comedor, donde todo había comenzado. Los papeles aún estaban allí, revueltos, marcados con huellas de vino y lágrimas. Tomé una hoja en blanco y escribí. Hoy aprendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega despacio, como el mar que vuelve a la orilla, pero siempre llega. Y cuando llega, limpia, sana y deja espacio para respirar. Dejé la hoja junto al jarrón con flores marchitas y apagué la luz. Subí despacio las escaleras. Cada paso me pesaba y al mismo tiempo me aligeraba. En mi habitación, abrí las ventanas. El aire fresco me acarició el rostro. A mis queridos oyentes, si alguna vez habéis sentido que la vida os arrebata la voz, recordad esto. El silencio también defiende. También grita cuando el corazón sabe la verdad. No hay que temerle al silencio. Hay que escucharlo. Me acosté y cerré los ojos. Afuera, el mar seguía rugiendo, pero ya no era amenaza, era compañía. Pensé en todo lo que había perdido y, sin embargo, en todo lo que aún me quedaba. La justicia no solo me devolvía mi casa, me devolvía mi paz. Aquella noche dormí sin miedo. Y mientras el sueño me envolvía, creí escuchar a mi marido susurrar entre las olas. Lo lograste, Tere. Lo hiciste sin gritar. Y sonreí. Porque sabía que, al fin, el silencio había hablado por mí. Los días siguientes fueron tranquilos, pero distintos. La casa olía a nuevo, aunque nada había cambiado. Era como si el aire, cansado de tanto miedo, hubiera decidido volver a entrar sin pedir permiso. Dormía mejor, comía sin prisa, hablaba poco. No necesitaba más. El ruido se había ido, y en su lugar quedaba una calma profunda, la antesala de una vida que empezaba de nuevo. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche en la que el silencio se hizo justicia.
A veces me parece un sueño lejano, otras, una herida que sigue latiendo, pero que ya no duele igual. El mar sigue ahí, frente a mi ventana, y cada amanecer me recuerda que incluso las olas más furiosas terminan por rendirse ante la orilla. Vivo con Inés. Héctor se mudó a un piso pequeño en el centro. Viene a vernos los domingos, siempre con flores frescas y un abrazo que huele a culpa y redención. Paula, según supe, cumple condena en el penal de mujeres de Almería. No guardo rencor. A su manera, fue la sombra que me obligó a mirar la luz. La casa volvió a respirar. Abrí las ventanas, cambié las cortinas, y hasta las paredes parecen más claras. Hay paz, y sobre todo, hay silencio del bueno, de ese que no asusta, sino que abraza. A veces, mientras preparo café, escucho la voz de mi difunto marido en el rumor del viento. Me gusta pensar que me observa con orgullo, que sabe que no me rendí. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, Inés me preguntó: «Abuela, ¿por qué no vendes esta casa y te mudas conmigo y papá?» Sonreí, porque esta casa ya no me pertenece solo a mí, pertenece a todo lo que sobrevivimos aquí. Ella se quedó pensativa, mirando al cielo. Es una niña distinta desde aquella noche. Ya no teme al silencio. Lo habita con serenidad, como quien ha visto demasiado y aún elige creer en la bondad. La veo crecer, fuerte y sensible, y siento que mi misión no ha terminado. Ahora me toca enseñarle que la dignidad también se hereda. Días atrás, vino a visitarme Elena. Traía un ramo de lavanda y una sonrisa tranquila. Tere me dijo: «La fiscalía cerró el caso. Todo está en orden. Puedes respirar tranquila». Ya respiraba, le respondí. Solo necesitaba que el tiempo me diera la razón. Nos reímos las dos, con esa complicidad que solo tienen las mujeres que han pasado por el fuego y han salido intactas por dentro. Pasamos la tarde en la terraza. Hablamos del mar, del tiempo, de la vida que todavía nos queda. «¿Sabes, Elena?», le confesé, «he aprendido que el perdón no siempre es para los otros. A veces es la única llave para volver a vivir». Ella me miró con ternura. «Y tú, querida, encontraste la llave justa». Por la tarde, encendí una vela frente a la foto de mi marido. «Gracias», susurré, «no por protegerme, sino por enseñarme que incluso sin ti puedo seguir». Aquella noche dormí temprano, pero algo en mí despertó antes del amanecer. Bajé a la cocina, preparé café y abrí la libreta donde había comenzado a escribir mis recuerdos. Desde que todo ocurrió, me he vuelto más amiga del papel. Escribir me ayuda a ordenar el alma, a darle nombre a lo que ya no duele, pero aún pesa. Comencé a escribir. No hay edad para empezar de nuevo. No hay vergüenza en reconocer que confiamos demasiado. La vida no se mide por lo que perdimos, sino por la paz que recuperamos cuando dejamos de luchar contra lo que ya no puede cambiar. Las palabras salieron solas, como si me dictaran desde dentro. Más tarde, Héctor llegó con Inés. Traían una planta nueva para el jardín. «Dicen que da flores azules todo el año», dijo mi nieta. «Se llama Dignidad». «Bonito nombre», respondí sonriendo. «Plantémosla juntas». La tierra estaba tibia por el sol. Inés cavó el hoyo con sus manos pequeñas, mientras Héctor observaba en silencio. Cuando terminamos, puse una piedra lisa sobre la raíz. En ella grabé con un cuchillo las iniciales de las tres: T, H e I. 3 generaciones, 3 heridas, 3 comienzos. Esa tarde, al caer el sol, el jardín olía a lavanda y esperanza. Me senté en mi sillón favorito y miré el horizonte. La casa ya no era un lugar de traición, sino un refugio. Los recuerdos se habían transformado en enseñanzas. Pensé en Paula. En su mirada la última vez que la vi, en aquel instante antes de que se la llevaran, no vi odio, solo miedo, y comprendí que, en el fondo, ella también era víctima de su propio vacío. Tal vez algún día entienda que la codicia no llena el alma, solo la agrieta. Abuela, me llamó Inés desde el pasillo. ¿Me lees algo de tu libreta? Tomé el cuaderno y leí despacio, con voz baja, como si contara un secreto. A veces el amor no se mide en besos ni en palabras, sino en el valor de quedarse cuando todo se derrumba. Y a veces,
Quedarse también significa empezar de nuevo, pero sin miedo. Ella me abrazó fuerte. «Eres mi heroína», me dijo. Y yo, por primera vez en muchos años, creí que quizá lo era. La noche cayó suave. La luna se reflejaba en el mar como una lámpara vieja pero fiel. Pensé en todas las mujeres que, como yo, alguna vez callaron por amor, por miedo o por costumbre. Quisiera decirles que el silencio no siempre es rendición. A veces, es el espacio donde nace la fuerza. Queridos, los que me escucháis desde lejos, si algo aprendí de todo esto, es que la vida siempre da segundas oportunidades, pero no siempre las reconoce el que tiene los ojos cerrados. Si sentís que os han quitado la voz, esperad. El alma también sabe cuándo hablar, y cuando lo haga, que sea para decir, estoy en paz. El reloj marcó las 11 cuando apagué la luz. Cerré la libreta, dejé el lápiz sobre la mesa y me quedé mirando las sombras del jardín. La planta nueva se mecía con el viento. Era pequeña, frágil, pero resistía. Me vi reflejada en ella. Mañana iré al mercado. Compraré pan, flores y quizás un vestido nuevo. No porque lo necesite, sino porque después de tanto invierno, quiero celebrar que aún tengo primavera por vivir. Y mientras el sueño me alcanzaba, pensé una última vez en aquella nota, escrita con letra temblorosa. Finge que estás enferma y sal de aquí. Sonreí. A veces, fingir ser débil fue la única manera de recordar que, en realidad, siempre fui fuerte. A veces la vida nos pone pruebas que parecen injustas, pero en realidad son espejos donde aprendemos quiénes somos. Yo comprendí que la dignidad no se hereda, se construye cada día con silencios firmes, con decisiones que no buscan venganza, sino paz. Aprendí que la justicia más profunda no está en los tribunales, sino en poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Y que el amor verdadero no consiste en aguantarlo todo, sino en saber cuándo decir hasta aquí con serenidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre callar por amor o hablar por respeto a ti mismo? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te hizo pensar o te recordó algo de tu vida, regálame un me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordarlo hoy. Gracias por acompañarme. Y recuerda, el silencio, cuando nace de la verdad, también es una forma de hablar.